Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Les traigo un nuevo tutorial en donde les voy a explicar cuál es la diferencia entre una investigación documental y una investigación de campo. Así que comenzamos. Muchos de ustedes, a través de los videos que hemos estado realizando en mi canal y que los invito a visitar, porque hemos hecho sobre cómo hacer un proyecto de investigación, cómo hacer una tesis, una tesina o una monografía, diferentes tipos de estilo, empezando por las normas APA, Chicago, Harvard, etc. Entonces, bueno, los invito a ver mi canal. Ahí me han estado ustedes comentando que qué pasaría si su trabajo no tiene un trabajo de campo, sino solamente de tipo documental, que sea una tesis teórica, por ejemplo. Entonces yo les he señalado que iba a hacer un video al respecto para que sepan ustedes cómo redactar cuando solamente sea un trabajo documental. Entonces va a ser muy importante saber la diferencia entre investigación documental e investigación de campo. Para empezar hay que señalar que nuestra investigación documental va a ser igual de importante que nuestra investigación de campo. Incluso son complementarios en un trabajo que sea una tesis, una tesina, una monografía, cualquier trabajo de investigación. Pero a veces nada más recurrimos a todo un trabajo documental únicamente. La investigación documental va a ser, sin lugar a dudas, una pieza fundamental. Es la búsqueda de información precisamente de nuestro tema en fuentes escritas y también pueden ser no escritas. Las fuentes escritas pueden ser libros, revistas, periódicos, mientras que las no escritas pueden ser videos, documentales, etc. También las páginas de internet son consideradas como parte de la investigación documental. Son también fuentes muy importantes, solamente que hay que considerar que sean páginas confiables, con información que podamos comprobar, que estén bien sustentadas. Entonces eso va a ser también muy importante. La investigación documental también se le conoce como mapeo bibliográfico o revisión de la literatura, aunque esta última, donde dice revisión de la literatura, se establece en los trabajos muy específicos sobre nuestro tema, o sea, qué se ha escrito sobre nuestro tema en los últimos años. Cuando hacemos una investigación documental, tenemos que tomar en cuenta lo más relevante, lo más actual sobre lo que se ha escrito sobre nuestro tema. Normalmente muchas universidades solicitan de que no sea más de 10 años. Si ahorita estamos en 2019, tenemos que buscar fuentes que sean aproximadamente del 2009 a la fecha. Otras universidades son más exigentes y piden que sean de 5 años a la fecha. Entonces tendrían que buscar aproximadamente fuentes que sean del 2014 a la actualidad. Los libros, salvo que sean muy libros tradicionales o clásicos, te permiten a veces que sean de mayor tiempo. Pero si tienes ese problema, yo te recomiendo que busques lo que serían artículos en revistas especializadas sobre el tema. Ahora bien, cuando nosotros tenemos que señalar en la sección de metodología, que es una sección muy importante de una investigación, porque ahí señalamos el cómo vamos a realizar el estudio y tenemos que redactar cuál es el método que utilizamos, cuál es la técnica y cuál es el instrumento que utilizamos. Mucha gente se dice, bueno, ¿cómo voy a poner si solamente mi trabajo es de investigación documental? A continuación te voy a señalar qué debes escribir en cada uno de esos apartados cuando solamente tu trabajo se centre en una investigación documental. El método es el procedimiento, las etapas, incluso la palabra método, meta, o proceso o camino, para llegar a un fin. Entonces, lo que vamos a poner ahí nosotros, cuando nos pregunten qué método utilizaste, se le llamará síntesis bibliográfica, porque al final lo que estamos haciendo es analizar la información, vamos a rescatar lo que consideremos más importante de todas estas fuentes escritas y no escritas para precisamente utilizarla en nuestro trabajo de investigación. Entonces recuerden, el método se llama síntesis bibliográfica, así lo deben colocar. ¿Cuál sería entonces la técnica? ¿Cómo se llamaría la técnica? Que es el conjunto de herramientas, la técnica es un instrumento que también vamos a utilizar, el conjunto de instrumentos que vamos a utilizar para recuperar la información. Esa sería un poco la diferencia con el método. El método utiliza diferentes técnicas y la técnica en la investigación documental se le llama sistematización bibliográfica, muy parecidas a la síntesis, porque la sistematización es también un proceso en donde vamos a recuperar información
y vamos a utilizar instrumentos muy específicos para recuperar esa información. ¿Cómo se le llaman a esos instrumentos donde recuperamos la información de nuestro trabajo documental? Veremos a continuación. Estos instrumentos son las fichas bibliográficas y fichas de trabajo. Si bien hoy tenemos la ventaja de trabajar con nuestra computadora y ahí almacenar la información que vamos rescatando de libros, revistas, periódicos, páginas de internet, etc., de alguna manera tradicional se ha señalado que los instrumentos que se utilizan en investigación documental es las fichas bibliográficas, donde recuperamos información de la fuente. Ponemos el autor, ponemos el nombre del libro, ponemos la edición, la editorial, el lugar de la edición. Entonces se le llama fichas bibliográficas para rescatar esa información. Cuando ustedes redacten este apartado en su metodología de instrumentos, tienen que señalar que utilizaron fichas bibliográficas para rescatar esa información que acabo de señalar. Y también van a poner que utilizaron fichas de trabajo. Las fichas de trabajo, que son más amplias, prácticamente el tamaño de media cuartilla. Les vuelvo a repetir, a veces nosotros ya lo utilizamos directamente en nuestra computadora. Finalmente, las fichas de trabajo se utilizan para analizar la información. Y hay diferentes tipos de fichas de trabajo. De hecho, en mi canal ya hice sobre los diferentes tipos de fichas de trabajo y cómo realizarlas. Así que te invito a visitar mi canal para que tú la puedas ver. O aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link precisamente de este video para que lo puedas checar. Entonces, estas dos deben estar en la sección de instrumentos cuando tú redactes. Señalar que utilizaste fichas bibliográficas y fichas de trabajo. Las de trabajo son para analizar la información que vas después a utilizar dentro de tu trabajo. La investigación de campo, mientras que la investigación documental va a buscar la información en fuentes escritas y no escritas, la investigación de campo va directamente al objeto de estudio a rescatar esa información, a recuperar esa información. Muchos estudios se complementan, hacen trabajo documental y hacen trabajo de campo. Cuando eso sucede, tenemos nosotros que ir con nuestros sujetos informantes. Podemos ir a una escuela, podemos ir a una empresa, podemos incluso ir a la calle, es decir, donde estén nuestros sujetos informantes a rescatar esa información. Esa es la investigación de campo, sobre todo en las ciencias sociales. En las ciencias naturales, la investigación de campo es ir, por ejemplo, al laboratorio, ¿no? Se hace un estudio en laboratorio, se reproduce un fenómeno, pero en las ciencias sociales normalmente se asiste al lugar donde se encuentran nuestros sujetos informantes. Eso sería la conceptualización de investigación de campo. Por supuesto, la investigación de campo es mucho más compleja que la investigación documental, porque como les señalé, la investigación documental tiene un método, una técnica y un instrumento. También la investigación de campo, pero aquí nos encontramos con muchos métodos. No solamente es la síntesis bibliográfica, sino tenemos, por ejemplo, la síntesis de la observación como el primer método. ¿De qué depende el método que vamos a elegir en una investigación? Depende del objetivo de la investigación. Depende de la hipótesis que hayamos planteado. ¿Qué tipo de información vamos a rescatar? ¿Qué tipo de público es el que vamos nosotros a aplicar nuestros instrumentos de investigación? ¿Quiénes son nuestros sujetos informantes? Entonces, a partir de estos elementos que les acabo de mencionar, es cuando nosotros decidimos el método que vayamos a seleccionar. No se selecciona previamente a estos puntos que les acabo de mencionar. No puedes decir desde un principio, yo quiero hacer una entrevista, yo quiero hacer una encuesta, yo quiero hacer una guía de observación. No, eso te lo va a determinar tu objetivo, tu hipótesis, tu diseño de la investigación, tus variables. La información que tú vas a rescatar, pues va a ser precisamente el método que vas a trabajar. ¿Cuáles son estos métodos? En la investigación de campo, como les dije, la síntesis de la observación si quieres hacer una observación. La técnica se llama observación participante. Si tú te involucras con el sujeto, interactúas directamente con la dinámica de estos grupos. Y la no participante es cuando te mantienes alejado y solamente observas, como si fueras una cámara, y rescatas la información. ¿Con qué rescatas la información? Con una guía de observación que va a ser un instrumento. ¿Cómo se elabora una guía de observación? Más adelante haré videos al respecto de cómo elaborar los instrumentos de investigación. De hecho, ya he realizado sobre cómo elaborar un cuestionario, específicamente en el caso de las encuestas.
pero de la guía de observación más adelante haré un video, y así que estén al pendientes para que lo puedan observar. Otro método se llama muestreo probabilístico y o no probabilístico. Si ustedes van a seleccionar una población de estudio y después van a una muestra específica, cómo señalar, cómo rescatar esa muestra, cómo seleccionarla. También mi video anterior o mis videos anteriores he hablado sobre lo que es el universo, la muestra y la población. Entonces si quieren ahí también volver a ir a mi canal para ver cómo se realiza este procedimiento, bueno, también les voy a dejar ahí el link. La técnica que se utiliza con el muestreo es la encuesta, ¿sí? Y el instrumento es el cuestionario. Acuérdense, ¿cuál es la particularidad de una encuesta y posteriormente el cuestionario? La encuesta pertenece a enfoques que son cuantitativos, porque los cuestionarios van a estar estandarizados, mismas respuestas para toda nuestra población de estudio para que podamos cuantificar los resultados. Esa es la característica principal, mientras que en el caso de la guía de observación son más bien para estudios de carácter cualitativos, enfoques cualitativos. Entonces la investigación de campo tiene esa característica, son para enfoques cuantitativos o cualitativos. Ya también dependerá, como les digo, del objetivo de nuestra investigación. Otro método es el muestreo selectivo de informantes claves. Aquí no tenemos una muestra, nosotros seleccionamos a quiénes son los que nos van a dar información sobre nuestro tema. La técnica que podemos utilizar se llama entrevista y el instrumento se llama cédula de entrevista. Van a decir ustedes, es un cuestionario. No, la diferencia del cuestionario con una cédula de entrevista son los tipos de preguntas. Mientras que en un cuestionario las respuestas son estandarizadas, las preguntas son cerradas. En el caso de la cédula de entrevista, las preguntas son abiertas porque son para estudios cualitativos. Buscamos que la persona se explaye, se extienda todo lo que desee y entonces obtener información y analizar el discurso y hacerlo de manera narrativa, no cuantitativa, no a través de gráficas. Entonces son para estudios de carácter cualitativos. El otro tipo de método es el muestreo selectivo de informantes clave. La técnica, el focus group. Seleccionamos a un grupo de personas, sujetos informantes clave, sobre un tema y le aplicamos también una cédula de entrevista. La diferencia con la entrevista es que en las entrevistas pueden ser individuales o grupales. El focus group tiene que ser forzosamente grupal. Y lo mismo, aplicamos esta cédula de entrevista con preguntas abiertas y hacemos un análisis del discurso, análisis de las respuestas. Entonces, si se dan cuenta, de alguna manera la investigación de campo es más compleja, pero lo importante es que cuando ustedes lleguen a la sección de metodología y vayan a redactar y poner qué método utilizaron, qué técnica y qué instrumento, aquí se lo acabo de poner. Aquí les acabo de señalar cómo deben poner ustedes en cada uno de ellos y no confundir el instrumento con la técnica ni con el método. ¿Ok? Entonces, cualquier duda que tengan ustedes, pues háganmela saber aquí en los comentarios. Pues eso sería todo, mis queridos educandos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden de suscribirse, darle like, compartir el video y dejar todos sus comentarios. Y mencionarles que haré precisamente de cada una de las técnicas y de cada uno de los instrumentos videos. Así que estén al pendiente, por favor. Así que hasta la próxima.